Bien, entonces como nos falta el tema de equilibrio de solubilidad, que es el mismo equilibrio iónico, hay que pues tener claro qué es la solubilidad, pues que ya lo vimos, ¿sí? Pero además de tener claro el concepto de solubilidad, hay que tener más claro aún son las reglas de solubilidad de compuestos iónicos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver algunas sales que se utilizan comúnmente o industrialmente las más usadas, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos tener un mapeo conceptual, ¿sí? Una clasificación en la cual podamos decidir nosotros si una sal es soluble, un electrolito fuerte, o insoluble, un electrolito débil. Bien, recordemos que solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Entonces, nosotros ya vimos que la solubilidad depende de la temperatura en primer corte, la solubilidad de los sólidos, que generalmente al aumentar la temperatura, ¿cierto? Aumenta su solubilidad. Bien, listo. Pero entonces hay sales que son electrolitos fuertes. Ustedes lo saben, ¿cierto? Aquí ya vimos, digamos, el concepto. Y aquí, bueno, sabemos que algunas se comportan como electrolitos fuertes. Y ustedes saben que los electrolitos fuertes se disocian totalmente en agua. Y también vamos a tener sales que se comportan como electrolitos débiles, que se disocian parcialmente en agua. ¿Sí? Entonces, los electrolitos fuertes. No sé, llamemos a una sal. A ver qué se me ocurre a mí. AMXN. Sólida. La cual en agua. Y fíjense que estoy poniendo una sola flecha. ¿Sí? Tendrá por un lado el catión, una carga N positiva, acuoso. Uy, este mercado se me está acabando. Espera un momento. Sí, estamos para botar. Más el anión con una carga M negativa. Entonces, estas sales, que son electrolitos fuertes, ustedes van a ver que se disocian totalmente. Entonces, hay un solo sentido en la flecha. ¿Sí? Entonces, su porcentaje de disociación va a ser el 100% y ya las vimos, son las que nosotros llamamos sales ácidas, sales básicas, ¿cierto? Sales neutras y sales mixtas. Nosotros ya vimos esas sales, pero desde la perspectiva de electrolitos fuertes. ¿Mm? Y siempre pusimos la flecha a la derecha. Nunca pusimos el equilibrio. Ah, bueno, ¿y ahora qué pasa? Si se trata de electrolitos débiles, ¿sí? Que se van a disociar parcialmente. Entonces, pues sí, se van a disociar como iones, catión y anión, ¿sí? Pero ojo que su porcentaje de disociación o su porcentaje de ionización es menor al 100%. Y eso es lo que nos falta estudiar, la disociación o el equilibrio iónico, ¿sí? De compuestos débiles. Aquí es donde les digo, pero tenemos que tener claro cuáles son electrolitos fuertes que disocian totalmente, cuáles son electrolitos débiles que se disocian parcialmente. Entonces ya dijimos que los de arriba, su porcentaje de ionización es del 100%. Total, ¿cierto? Aquí no, es menor al 100%. Entonces, si hablamos de un porcentaje de disociación parcial, entonces tenemos que hablar de un equilibrio entre la sal que se está disociando y sus iones, catión y anión. ¿Mm? Entonces a cierta temperatura se va disociando, pero también se asocia. La velocidad de disociación se iguala a la velocidad de asociación y llegamos al equilibrio químico. Y ese equilibrio lo llamamos o equilibrios de solubilidad o equilibrios iónicos. ¿Sí?
Porque tenemos aquí involucrados iones. Porque hay una sal que se está solubilizando. Entonces vale la palabra equilibrio de solubilidad o equilibrio iónico. ¿Sí? Ambos significan lo mismo. Bien. Ahora veamos las reglas de solubilidad en compuestos iónicos comunes en agua a 25 grados Celsius, ya que ustedes, repito, saben que la solubilidad depende de la temperatura, de tal manera que estas reglas se dan a 25 grados Celsius, ¿sí? O temperaturas cercanas a 25 grados Celsius. A la izquierda, en esta tabla, vamos a hablar de los compuestos solubles y aquí las excepciones. Entonces, una generalidad de los compuestos solubles y algunas excepciones. Y al lado derecho de la tabla, vamos a ver generalidades de los compuestos insolubles y excepciones. Bien. Ejemplo, todas las sales alcalinas son solubles. ¿Hay excepciones? No hay ninguna. No hay ninguna sal alcalina que sea insoluble en agua o que sea electrolito débil. A ver, ¿a qué voy con eso? Sales alcalinas se refieren a sales, aniones, que formen sales con los metales alcalinos. Los de la primera tabla, litio, sodio, potasio. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, yoduro de potasio. Es una sal alcalina, yoduro de potasio. Entonces todas las sales de potasio, del sodio, de litio, ¿cierto? Mírenle su tabla periódica. Todos los compuestos o sales alcalinas son solubles en agua. ¿Tiene alguna excepción? No. No hay ninguna excepción. Todas las sales alcalinas son solubles. Listo. Generalmente todas las sales de amonio son solubles. ¿Sí? Solo hay una excepción que es el hidróxido de amonio. Ustedes saben que es el mismo amoníaco en agua. Y ustedes saben que el hidróxido de amonio forma una hidrólisis fuerte con agua, ¿cierto? Entonces, cualquier sal de amonio es muy soluble. Cloruro de amonio, bromuro de amonio, sulfato de amonio, acetato de amonio, excepto hidróxido de amonio, ¿vale? Todos los compuestos son solubles ¿de quién? De nitratos, de acetatos, de bicarbonatos, de cloratos, de percloratos. Todas las sales de esas que forman esos aniones, póngale cualquier catión, son solubles en agua. Excepciones, ninguna, no tiene ninguna excepción. ¿Sí? Entonces piensen en nitrato de plata, nitrato de sodio, nitrato de plomo, cualquiera, nitrato de aluminio, no, todos son solubles, todos van a ser electrolitos fuertes, todos se van a solubilizar al 100%. ¿Sí? Porque no tienen ninguna excepción. Sí, muchachos, por favor aprenderse estas reglas de memoria. Aluros. Generalmente los aluros son solubles, ¿sí? Pero digamos de cloruro para abajo. Cloruros, bromuros, yoduros son solubles. Y vamos a representar los aluros con una X negativa. Una X con un signo negativo arriba para representar al aluro. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. El aluro, cualquiera de esos tres, X menos, ¿sí? Es insoluble, por ejemplo, los aluros de plata. El aluro de plata ya actúa como un electrolito débil, ¿vale? Ya va a generar un equilibrio de solubilidad, porque su porcentaje de ionización es menor del 100%. ¿Bien? Entonces, aluro de plata, insoluble en agua, aluro del ion mercuroso y aluro de plomo. ¿Sí? Esas son las excepciones, entonces, aluro de plata, aluro mercuroso y aluro de plomo. Listo. Generalmente también todos los sulfatos son solubles en agua. ¿Sí? Entonces esa parte izquierda del tablero es de los compuestos solubles, generalidades, listo. Excepto sulfato de plata, el sulfato de calcio también es insoluble en agua, es decir, forma un equilibrio iónico con agua. Sulfato de estroncio, sulfato de bario, sulfato mercuroso y sulfato de plomo. Esas sales sí no son solubles totalmente en agua, o sea, son electrolitos débiles. Bien, entonces en esa tabla, nuevamente repito, son generalidades de compuestos solubles, es decir, electrolitos fuertes, con sus excepciones. Bien, listo. Miremos la tabla de la derecha. Ahora la tabla de la derecha es lo mismo,
pero con la idea al revés, es decir, ¿cómo así? Pues ya la generalidad va a estar respecto a compuestos insolubles, ¿sí? ¿Qué compuestos, hablando de compuestos como sales, ¿cierto? Que puedan tener una hidrólisis con agua y generar un equilibrio de solubilidad con porcentajes de ionización menos del 100%, son más comunes, ¿sí? Pues hay muchos, pero esta tabla no es completa, ¿no? Nosotros compuestos y sales hay muchas en la naturaleza, nomás aquí se nombran algunas inorgánicas, ¿sí? Digamos que casi todas las sales orgánicas son insolubles en agua, excepto los acetatos, ¿cierto? Los acetatos son muy solubles en agua, perdón. Pero fíjense que aquí estamos hablando más que todo de compuestos inorgánicos. Y pues algunas generalidades, porque si uno se pone a hablar de todos los aniones y cationes de la química inorgánica es mucho, ¿sí? Tengan presente que estos son compuestos pues generalmente usados en la industria química. Bueno, tabla de compuestos insolubles. Los carbonatos son muy insolubles, igual que los fosfatos, los cromatos y los sulfuros, ¿sí? Ahora, ¿qué opciones tienen? Pues comparar esa tabla con la de la izquierda. Compuestos de metales alcalinos, pues todos los son solubles, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de las excepciones, es que estoy hablando de sales solubles, electrolitos fuertes. Entonces, si uno compara con la tabla de la izquierda, pues llega a la misma conclusión, ¿no? Pues que, por ejemplo, el carbonato de sodio es soluble, ¿sí? El fosfato de, no sé, metales alcalinos, fosfato, por ejemplo, de potasio, es muy soluble en agua, y también del ion amonio, ¿sí? Por ejemplo, el cromato de amonio es muy soluble en agua. Entonces, ojo que las excepciones es al revés, ¿no? Son solubles, son electrolitos fuertes. Y a este lado, electrolitos débiles, que generalmente generan una hidrólisis fuerte con el agua, entran a generar un equilibrio de solubilidad o un equilibrio iónico, donde su porcentaje de ionización es menor al 100%. Bien. Listo. Y pues ya habíamos visto en equilibrio ácido-base que los hidroxilos o los hidróxidos de un compuesto, si ustedes van a su tabla 5, los hidróxidos no se consideran tanto como bases en las tablas, aunque sí, pues nosotros que hemos considerado como bases, pero en las tablas no se consideran tanto en la tabla 2 de bases débiles, sino los hidróxidos, fíjense que están en la tabla 5, en la tabla de KPS, de producto de solubilidad. Entonces nosotros ya sabemos que todos los hidroxilos de compuestos alcalinos, ¿sí?, son electrolitos fuertes, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio, y es muy soluble también el hidróxido de bario, es un electrolito fuerte. Y el de magnesio también me faltó ahí, pero el de magnesio pues a veces tiene problemas de solubilidad. Pero digamos que muy solubles en agua están las excepciones. De metales alcalinos, el hidróxido de bario también es muy soluble. ¿Vale? Por favor, estas reglas de solubilidad de memoria, eso les va a servir en su vida profesional. Yo, no es por molestarles, muchachos. Esto les va a servir en su vida profesional. Cuando ustedes estén en el laboratorio y estén preparando una disolución, uno, si tiene las reglas de solubilidad en la cabeza, se desempeña más rápido, ¿cierto? Y va a ser más eficaz el trabajo en el laboratorio a la hora de preparar disoluciones y a la hora de hacer cálculos de equilibrio.